Ok, hoy vamos a hablar de un tema al cual a todos nos afecta, que es la sombra. La sombra es un arquetipo fundamental del psiquiatra suizo Carl Jung y tiene que ver todo con nuestra vida, porque muchas cosas que repercuten en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones laborales, se ven influidas directamente por eso que le llama la sombra, Carl Jung. Este psiquiatra suizo dice, la sombra es un arquetipo fundamental que está en el inconsciente colectivo, o sea, está en la mente de todos, que de alguna manera nos conectamos y representa los aspectos de la personalidad que nuestro ego ha reprimido o ha negado. Es una parte oscura de nosotros, como la sombra lo dice, ¿no? Entonces la sombra es como un saco donde echamos todo lo que desde niños nos dicen que no debe ser. Entonces, si papá me dice, no hagas ruido, pórtate bien, no seas desordenado, bueno, pues todas las actividades que tengan que ver, o que yo piense que tengan que ver con ruido, con desorden, que a lo mejor pueden ser actividades creativas, actividades constructivas, pero yo las echo en este saco y este saco se va formando esto que se le llama la sombra, la cual pues es como un monstruito y ese monstruito va a querer salir tarde o temprano. Entonces, de hecho, una manera de ver la sombra que se ha formado en nosotros es cuando echas un chiste negro, un chiste oscuro o un chiste racista, que a manera de chiste te permites decir una barbaridad o algo que parece cruel. Esa es la máxima expresión de nuestra sombra, pero eso te das cuenta, a nivel inconsciente el mecanismo de la sombra está trabajando, tratando de salir, moldeando nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra manera de sentir. Y como dice Carl Jung, luego le llamas que es el destino, pero en realidad es tu sombra, ¿no? Entonces, la sombra es esta parte oscura de nosotros mismos y con la pareja sale mucho la sombra. La sombra normalmente contiene todo lo que nosotros consideramos indeseable, o lo que es inmoral, o lo que es inaceptable, pero tarde o temprano trata de salir, y cuando está tan reprimido, a lo mejor no sé, a mí de niño me enseñaron que es muy indeseable la infidelidad, que es muy indeseable el ser controlador, que es muy indeseable ser alcohólico. Y a lo mejor pasan los años y resulta que tengo una pareja controladora, alcohólica e infiel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo aventé a la sombra, porque es algo muy indeseable y aparte, como diría Bert Hellinger, en el orden del amor de pertenencia, como quiero pertenecer, rechazo todo eso para sentir que puedo pertenecer, para sentir que soy digno a pertenecer a la familia, al grupo y a la sociedad, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, la sombra se hace visible, por ejemplo, en el racismo. Los estadounidenses que, por ejemplo, eh, ahorita con el presidente que hay, pues se permiten decir muchas cosas, ¿no? Contra los grupos raciales, ¿no? Entonces, antes no, porque era como un tabú, era pues, lo que llamamos un secreto a voces. Esa es la sombra, ¿no? Y esa sombra está dentro de nosotros y nos domina y no lo sabemos. Entonces aquí lo importante, si queremos tener una buena relación de pareja, una buena relación con los hijos, pero también que nuestras hijas tengan herramientas para poder generar después buenas relaciones laborales, familiares y de pareja, pues también no tendríamos que estarles innecesariamente alimentando esta sombra, ¿sí? Entonces, pues en la sombra mandamos todo lo indeseable, lo reprimido, lo que consideramos inmoral o inaceptable. Y también mandamos ahí nuestros impulsos más primitivos y a veces también ahí mandamos talentos y potencialidades no desarrolladas, lo cual después puede generar lealtades, es decir, me dijeron que tenía que ser ingeniero y que todo lo demás estaba mal, aventé a lo mejor la creatividad a la bolsa de mi sombra
y a lo mejor yo estaba destinado a ser trompetista o pianista, ¿no? Y ahí esa sombra quiere salir, se proyecta en una hija y esa hija es la que va a hacer la música que yo no pude hacer porque me la reprimieron en casa. Sin embargo, le va a quitar a ella, a esta hija, por hacer ese deseo del padre, su potencialidad y su vocación en esta vida. Entonces, pues sí es grave, y entonces tenemos que analizar cómo se alimenta esta sombra. Bueno, se alimenta de la represión. Cada vez que negamos, que juzgamos, que rechazamos una parte de nosotros, es una energía que se acumula. Les digo, es como un saco que le empezamos a llenar, a llenar, a llenar, y se empieza a llenar de creencias, de ideas, de juicios, de cosas. Por ejemplo, con la religión, pues se llena del pecado, ¿no? Están los 10 mandamientos de no matarás, no robarás, no fornicarás. Todo eso se va a la sombra y va a luchar para salir. Entonces, al contrario, la prohibición hace que tu sombra quiera llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues al juzgar o rechazar estas partes de nosotros, vamos alimentando la sombra. Cuando más tratamos de ser perfectos para nosotros, hacia una pareja, hacia la sociedad, hacia un trabajo, a veces reprimimos cosas que nuestro instinto, nuestro gusto natural, lo dejamos de hacer, se va a la sombra y se hace fuerte la sombra, se alimenta de nuestros juicios a los demás. A menudo proyectamos en otros los aspectos de nuestra propia sombra. Por eso esa frase de lo que te choca, te checa, es decir, ves en otros lo que está en ti. Por eso luego las mujeres dicen, me estás engañando, ¿verdad? Porque de seguro ella te engañaría si tuviera la oportunidad. ¿Por qué? Porque está proyectando una cualidad o un defecto que está en ella en la otra persona, ¿no? Entonces, con las proyecciones nos damos cuenta a veces de nuestra propia sombra. Por eso hay que autoobservarnos y cuidar nuestros pensamientos y nuestras palabras, ¿no? Cuando alguien acusa de algo a alguien de, hey, estás haciendo esto incorrecto, es porque a lo mejor ellos lo hicieron incorrecto y porque a lo mejor en su árbol genealógico hubo esos vicios, esos problemas, esos crímenes o esos dolores. Y pues quiere salir a la luz con la sombra, ¿no? Entonces, la sombra nace durante la infancia y a medida que el ego se forma y comienza a discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, me voy a poner un poquito psicodinámico, psicoanalítico. El ego es la parte de aquí en medio, donde está la parte, pues de los juicios, el superyo, y la otra parte de los deseos, ¿no? Entonces, a lo mejor tú vas por la calle y dices, ay, qué mujer tan bonita, me gustaría acá agarrarla y abrazarla, pero eso es lo que dice tu parte del deseo. Tu parte del juicio dices, no, no puedes, estás casado, tienes pareja y aparte, pues no, es inmoral y no está bien que hagas eso, no es lícito para ti. Entonces es esa pelea que el ego es la parte mediadora, ¿sí? Entonces la parte juiciosa va a aventar a la sombra todas esas cosas que no necesariamente son malas, pero que consideramos como inadecuadas, porque nos lo dijo una figura de autoridad, un papá, un libro, o porque yo mismo juzgué que eso es malo. Entonces, bueno, vamos a ver 5 ejemplos para ir aterrizando este concepto de la sombra, porque la sombra sale sí o sí con la pareja. Y luego dicen, es que ¿por qué me va tan mal con las parejas? Es que ¿por qué mis parejas cambian ya cuando formalizamos la relación? Porque sale tu sombra y sale la sombra de la otra persona, ¿sí? Entonces, pues luego hay esos problemas, ¿no? Por ejemplo, alguien que fuera un salvador obsesivo, esas personas que constantemente se están sacrificando por los demás y que no saben decir no, pueden estar alimentando una sombra de ira y de resentimiento. Miren, las mamás tradicionales son mucho de, no, coman ustedes, yo luego como. No, ustedes vayan y diviértanse, yo me quedo trabajando en la casa. Esas mamás tradicionales o abuelitas, que se sacrifican por los demás, y a lo mejor desde fuera dices, qué maravillosa persona que lo da todo por la familia, pero en el fondo
siente que está perdiendo tiempo, vida, oportunidades y no está obteniendo descanso, diversión y placer que la familia sí, y entonces alimenta su sombra. ¿De qué? De ira y de resentimiento, y tarde o temprano esa mamá va a explotar, ¿sí? Entonces va a proyectar su necesidad de ser validada en los demás y no va a expresar su enojo. Esto también se da con la gente codependiente y pasa mucho en la relación con los narcisistas, ¿no? Entonces, quieren ser vistos, quieren una mujer codependiente, no quiere sentir vacío, no quiere sentir abandono, no quiere resolver por ella misma, no quiere trabajar para mantener a sus hijos, quiere un hombre que la mantenga, pero le acepta un montón de cosas que a ella no le gustan, pero pues es la balanza, y entonces está alimentando su sombra de resentimiento, de ira, de enojo, y luego pues vienen los brotes de ansiedad, de enojo, de tristeza y la depresión, ¿no? Entonces, todo esto, enojo, esta ira que va para adentro, se va a acumular en la sombra y pudiera manifestarse en explosiones repentinas o en enfermedades psicosomáticas, ¿no? Así como tipo la biodescodificación o las reacciones de conversión. Entonces, bueno, otra manera de alimentar la sombra, vamos a poner un ejemplo, el moralista puritano, así le llamé a este caso, alguien que se la pasa juzgando duramente a los demás por sus vicios, ¿sí? Entonces, es alguien que te va a hablar de que no, es que la sexualidad no es buena, ese hedonismo, esa vida que llevas no es correcta. Entonces, al estar como juzgando a los demás, así como Biblia en mano, con las leyes, pero a veces de manera hipócrita, no de manera sana ni sabia, está alimentando su propia sombra de impulsos reprimidos, ¿sí? Porque no, pues los 10 mandamientos, todo esto está prohibido, pero en realidad no lo hace por construir su espíritu, sino por una represión porque alguien lo dijo. Entonces esa moralidad rígida es un intento de controlar y de negar sus propios deseos que considera inapropiados. Entonces, por ejemplo, no sé, una abuelita que quisiera salir de fiesta a drogarse y escuchar música y estar toda la noche gritando y bailando, pero no se lo permite porque considera que es malo, le va a decir a sus nietas, no hagas eso, eso es malo, ese muchacho te va a llevar por el mal camino. Entonces está reprimiendo su sombra y tarde o temprano va a explotar. Pero si no explota, ahí está todavía peor, le va a heredar esas creencias y se va a encargar de evangelizar a otras personas de su clan para que alimenten su propia sombra individual con la de la abuela, ¿no? Entonces también la sombra no solo es personal, es familiar, es social, es estatal, es de país, porque es la parte cultural, o sea, hay una parte cultural, idiosincrática de la sombra. Otra persona que puede alimentar su sombra, y la sombra les va a afectar para todo, familiar y pareja, es el optimista compulsivo. A ver, ¿qué es el optimista compulsivo? Es una persona que niega cualquier emoción negativa como la tristeza o el miedo. Eso de, no amiga, vibra alto, no, no te claves en la tristeza, clávate en lo bueno, yo soy luz. O sea, a lo mejor hasta cierto modo, pues está mejor eso que clavarte en la negatividad, pero cuando lo haces desde una negación y no desde un entendimiento ni una comprensión, pues estás negando, ¿no? Entonces, cuando siempre insiste en ver el lado positivo de todo, va a alimentar la sombra del dolor y de la vulnerabilidad. Es decir, ves una situación, hubo 3 cosas buenas, 5 cosas malas, pero en lugar de aceptar que si hubo 5 cosas malas, no sé, en un evento, las avientas a la sombra y nomás dices, ay, pues estas 3 cosas buenas, tengo salud, estuvo divertido y no me cansé, pero a lo mejor hubo otras cosas malas, las aventó a la sombra, y en lugar de digerirlas y de manera pues natural procesarlas, tiene una incapacidad de procesar estas emociones difíciles hasta que se van acumulando, acumulando,
y se terminan manifestando en un ataque de ansiedad o de pánico, todavía peor, o todavía peor en un brote psicótico donde terminas en un psiquiátrico, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la sombra. Otra persona que alimenta mucho su sombra, y la sombra, dice Carl Jung, que termina siendo como un demonio o como una entidad que vive aparte de ti, que tiene voluntad y poder y fuerza y que de manera muy sutil te trata de controlar, porque pues son impulsos que tienden a salir. Entonces, una de las personas que alimenta, y esto es muy común y aparte está normalizado, es el workaholic, la gente adicta al trabajo. En esta sociedad consumista, capitalista, es muy bien visto que te la pases trabajando 18 horas al día para llevar lo mejor a mi familia, pero estás destruyendo otras partes de ti, ¿no? Pero es que ni siquiera luego lo hacen por eso, sino es una manera, pues como una droga, ¿no? Entonces, a ver, el workaholic o gente adicta al trabajo es una persona que se define a sí misma únicamente por su éxito profesional y por su arduo trabajo. Entonces, no se permite descansar, no se permite pausar, no se permite irse de vacaciones. Y si lleva de vacaciones a la familia, tengan por seguro que va a estar en la alberca conectado al Wi-Fi con su laptop, mandando correos, y se le va a pasar la vida y no va a disfrutar a sus hijos ni los va a ver crecer. Entonces, esta persona basa todo su ser en el trabajo, en el éxito profesional, y véanme cuánto me esfuerzo, ¿sí? Pero en realidad está echando al saco de la sombra, está alimentando pereza y disfrute. Entonces, al negar el descanso y el placer, estas necesidades reprimidas pueden manifestarse en agotamiento crónico, en una crisis de la mediana edad, en ansiedad o en enfermedades, incluso del corazón o del sistema circulatorio, presión alta y todo. Y entonces ahí sale la tensión que no dejaste, que no te permitiste descansar. La sombra dice sí o sí vas a descansar, porque ahí tengo una enfermedad del corazón que te va a tener un mes en el hospital. Entonces esa es la importancia de no alimentar la sombra. ¿Qué propone Carl Jung para no alimentar la sombra? Pues permitirnos ver en nuestra oscuridad, en esas cosas que consideramos no adecuadas o malas o pecaminosas. Claro, no se trata de caer como en excesos o en hedonismo, sino simplemente permitirte ver cuántas cosas no te niegas, ¿sí? Entonces te niegas y te reprimes y que te están enfermando de una u otra manera, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se manifiesta la sombra en una crisis? Bueno, puede irrumpir de manera violenta, descontrolada y destructiva. Las defensas de tu ego, que es lo que mantiene tu equilibrio, se debilitan y los contenidos reprimidos del inconsciente se van a desbordar. Entonces, aquí ya cuando la gente está en crisis porque su sombra está tratando de salir a flote, va a tener comportamientos autodestructivos, adicciones, promiscuidad, agresividad, adicción al juego. Se da mucho en gente que es adicta al trabajo y que toda su vida y toda su imagen y toda su autoestima la basan. Yo soy director de esta empresa, y el día que dejan de ser directores de esa empresa porque los corrieron, se sienten chinches, se sienten muy mal y pueden caer en vicios muy grandes. Pero también durante el transcurso de ser adictos al trabajo, pues también su única diversión en casa es llegar y estar bebiendo, o fumando de esta hierbita, ¿no? Y son comportamientos autodestructivos, ¿no? Otra cosa como se puede manifestar la sombra en una crisis, pues son proyecciones masivas, es decir, ves al enemigo en todas partes, pero esto ya es psicótico, esto ya es grave, ¿no? Es culpar a los demás de todos los problemas, es decir, si tú traes una
una sombra muy grande de que todo es pecado, que todo es mal, que está terrible que las mujeres tengan el OF azulito, que está muy mal que los hombres sean como son y todo esto, vas a estar viendo el enemigo en cierto tipo de mujeres, cierto tipo de hombres, en las redes sociales, en todos lados. Vas a entrar en miedos que te va a llevar a ansiedad, y si ya es mucha la ansiedad, es muy frecuente y es muy fuerte, puedes tener crisis de pánico o de plano ya un trastorno de angustia. Entonces, y esto aparte con proyecciones masivas de la gente conspira porque yo tengo la verdad y no quieren que la gente la sepa. Entonces ya también es como esquizofrénico o psicótico. De este tamaño pueden ser los problemas con la sombra. Ahora, ¿cómo se manifiesta la sombra en la crisis? Pues explosiones de ira o resentimiento. Esa mamá que fue dedicada y que servía y que sonreía y que comía hasta el último para que comieran todos los de la familia, llega un punto en el que ya no aguanta más y dice estoy hasta la madre, y tiene reacciones desproporcionadas en situaciones cotidianas. Ahí se está manifestando la sombra. Y pues bueno, la más típica que todo mundo está sufriendo y que es lo de hoy día, la depresión y la ansiedad. Entonces, cuando la sombra de tristeza o miedo se vuelve abrumador, es decir, la ansiedad viene, tú tienes un miedo, tengo miedo a perder el trabajo, pero de repente empiezas a ver que el país va mal, que Estados Unidos está en recesión, que en tu trabajo están haciendo recortes, que entonces empieza a haber tensión, tensión, tensión. De estrés pasa a ser mucha tensión y llega a ser tantísima que cuando tú sientes que ya no puedes y que va a ser inevitable que pierdas el trabajo, te empiezan a venir los ataques de ansiedad, te sube la presión, te dan las taquicardias, sientes un nudo en la garganta, se te seca la boca, no puedes respirar, tienes temblorina, sientes que te mueres, opresión en el pecho, entonces dices, ya me está dando un infarto. Entonces, pero es pura ansiedad, nadie se muere de ansiedad, pero se siente horrible. Y nos dejamos tragar por la ansiedad. Entonces, a ver, ¿cómo podemos ver la sombra en nuestros actos cotidianos? A ver, en la proyección, cuando juzgamos a alguien con dureza, es probable que estemos viendo eso que está en nosotros mismos y que odiamos. Si te molesta la arrogancia de otra persona, es posible que tu sombra contenga un deseo de ser arrogante. A ver, y esto se ve con todas las ideologías. A ver, un hombre así medio machista que diga, no, es que las mujeres son unas tal y tal, es porque a lo mejor sientes ese coraje o esa envidia que te gustaría ser así, o hay una parte reprimida y entonces la estás expresando, pero lo ves en otros, lo estás proyectando en otros. Entonces, cuando dices, es que yo odio a las personas impuntuales, me choca, es porque hay una impuntualidad reprimida en ti y que a lo mejor te está pidiendo ser menos puntual porque ya es demasiado, a lo mejor eres demasiado rígido y obsesivo y te está haciendo daño, y tu sombra te quiere decir bájale, pero ves el mal en otros, pero es porque está dentro de ti. El típico ejemplo de la novia celosa que te dice, ¿dónde estás? Mándame ubicación, mándame videollamada para ver que estás con quien dices que estás, muéstrame que no haya mujeres, me estás engañando, ¿verdad? Está proyectando en otros, porque adentro de ella está en esa parte de la sombra que está llena con ganas de ser infiel, y entonces piensa que su novio o su pareja le va a ser infiel, pero en realidad quien quiere ser infiel es ella. Ahora, otra manera de ver la sombra en los actos cotidianos, pues hay sobre reacciones, ¿no? Entonces, cuando uno reacciona de manera exagerada o emocional, o hacemos comentarios o situaciones triviales y de repente, ¡ay!, te enojas y te prendes inmediatamente, pues es una reacción desmedida, pero que está conectada con un botón directamente a nuestra sombra, ¿sí? Entonces, en nuestra sombra se activa esa parte negada, la vemos inmediatamente con una situación común y sobre reaccionamos y nos enojamos y todo, ¿no? Ahora,
Hay otra cosa que se llaman los actos fallidos, que esto viene al psicoanálisis freudiano. El lapsus freudiano es cuando olvidas un nombre o una tarea o un accidente inexplicable. Pueden ser manifestaciones de la sombra, es decir, no sé, estás diciendo, te están preguntando sobre una muchacha que conociste y que te gusta, ¿sí? Y se llama Carla. Y entonces, te platican, te distraes, vuelves a retomar la plática y le dices, ay, pues como te decía, con María Sofía sucedió que no sé qué. Ah, no te diste cuenta que le cambiaste el nombre a la persona. Entonces a lo mejor ahí tú estabas hablando de Carla, pero estabas pensando en otra persona que a lo mejor deseas más. Entonces, esa es la parte como se manifiesta la sombra. Y a lo mejor deseas más a esa persona, pero en tu mente es incorrecta. No deberías. Y entonces es ese juego de la sombra, que todo lo reprimido que quiere tratar de brotar y ser consciente. Otra manera de ver la sombra en nuestros actos cotidianos, pues bueno, sería la atracción o la repulsión intensa. Es decir, sentir una atracción inexplicable hacia una persona, o por el contrario, cuando alguien te cae muy mal. A menudo indica que esta persona está personificando un aspecto de nuestra propia sombra, ya sea positivo o negativo. Y esto también es un poco de red flag. Cuando conoces a alguien y a la hora, o menos, a veces hasta menos, que la conoces, ya la otra persona siente que eres el amor de tu vida, incluso te lo dice. Y pues no, no es posible. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, en unos pocos minutos otra persona no nos va a conocer. Al contrario, se siente atraída porque proyecta algo que hay dentro de ella en nosotros. Y como le gusta, se siente atraída. Ahora, Carl Jung, que era como muy místico y tomaba cosas de gnosticismo, del alma, del anima mundi, de Dios, del cosmos, de la fuente universal, él hablaba también de que la sombra se manifiesta en nuestros sueños. ¿Por qué? Pues porque para los psicodinámicos o los freudianos o los psicoanalíticos, los sueños son el lenguaje inconsciente. Y una de las principales vías para ver las sombras es ahí en sueños, ¿no? Entonces, en sueños tu sombra se puede manifestar, y a ver, esto chéquenlo, porque a veces pueden haber soñado. Una, tiene que ser una figura de tu mismo sexo, pero va a ser un personaje turbio, va a ser amenazante, o va a realizar acciones moralmente cuestionables, ¿no? Entonces, a lo mejor vas a ver una persona que se parezca o a ti en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo que haga cosas que tú no harías, no sé, matar gatitos, quemar bosques, ser delincuente. Se está manifestando tu sombra. No es tanto que sea literal un deseo reprimido, pero sí cosas reprimidas que están en tu inconsciente. También cuando sueñas con animales salvajes, pues representan los instintos primarios, porque los animales están muy conectados a la naturaleza, ¿no? También figuras míticas o monstruosas, soñar con dragones, con ogros, con brujas, con serpientes aladas, todas estas cosas así tipo películas del Señor de los Anillos, Harry Potter, bueno, pues también las partes, o como demoníacas, es una manifestación de nuestra sombra, y tendríamos que escribir el sueño para ver qué más nos dice, para ver qué parte de nosotros, porque los sueños parecen no ser coherentes, pero cuando los analizas, cuando haces una técnica ya sea psicoanalítica o de Gestalt, obtienes respuestas y tal cual te están diciendo algo, ¿no? También en sueños la sombra se manifiesta cuando sueñas con lugares oscuros, sucios o escondidos, o la gente que está metida en cosas así más como de gnosis o esoterismo, cosas que se identifican así como el bajo astral, ¿no? O que son lugares sucios o escondidos, o que sueñas con una parte industrial de tu ciudad, en penumbra, hay basura, estás solo, hay vagos,
Ese tipo de cosas tiene que ver con la sombra. También tiene que ver a lo mejor que sueñas una casa muy bonita, pero que sabes que bajando esa puertita hay un sótano oscuro o hay una alcantarilla, o que después de un jardín muy bonito con muchas flores caminas un poco más y hay un bosque todo denso que no entra ni la luz del sol, ¿no? Entonces ahí es una manifestación de la sombra y hay que revisar esa parte. También en sueños la sombra se puede manifestar como acciones prohibidas, es decir, el soñador cometiendo algún tipo de crimen o siendo infiel o traicionando a alguien, no sé, alguien religioso robando las limosnas, eh, esa mujer puritana que se queja del marido que le es infiel con su secretaria, ella siendo infiel con 5 hombres de su oficina. Es la manera como se manifiesta la sombra y es la manera también como descarga la atención para que no te dé un brote psicótico, ansiedad o alguna enfermedad, ¿no? A nivel somático. ¿Qué deberíamos hacer entonces para integrar la sombra? Sí, porque la sombra nos conduce a la luz. Eh, es como si te dicen, una velita que prendas va a proyectar una sombra. Y entre más fuerte sea esa luz, más intensa va a ser la sombra. Algo así, la luz son los juicios, es la moralidad, son los paradigmas, son lo que consideramos bueno, pero va a aventar a la sombra con la misma intensidad del juicio una parte que consideramos negativa y que queremos reprimir. Entonces, la integración de la sombra no quiere decir que si tu sombra está la infidelidad y robarse las limosnas de la iglesia, no quiere decir que para integrarla yo tenga que ser infiel y robarme las limosnas de la iglesia. No, no va por ahí, sino más bien en reconocer y aceptar que estos aspectos existen dentro de nosotros, así a manera de pensamiento o de un deseo que no necesariamente se tiene que cumplir. Va más por un proceso de autoconocimiento y honestidad. A ver, cuando la gente medita y que empieza ya a meditar más o menos fuerte, muchos dejan de meditar porque dicen, es que vi demonios, es que me dio miedo y vi espíritus y se querían meter en mí. Bueno, no, te tengo noticias, esos ya están en ti, ya están en tu mente, en tu pensamiento, simplemente los viste y toman esa forma monstruosa porque con tu juicio, con lo que tú consideras mal o pecado, si eres religioso, así los nutriste en tu mente, ¿sí? Entonces, tienes que verlos, no darles el poder, pero simplemente reconocer que ahí están en ti y ya no te van a controlar, ya no van a darte ansiedad, ni depresión, ni brote psicótico. Entonces, para integrar la sombra hay que reconocer. Son 5 pasos. Reconocimiento, diálogo interno, proyección inversa, expresión creativa y reconocer el potencial positivo. Entonces, el reconocimiento, hay que aceptar la existencia de la sombra, no juzgarte por tener malos pensamientos e impulsos. Ahí están y punto, sin juicio. Eso, así es en meditación. Lo observas y lo dejas pasar, no lo juzgas, no te identificas. Ahora, el diálogo interno. Sería bueno escribir un diario o hablar con un terapeuta. También meditar para conectar con estas partes negadas de uno mismo y a lo mejor decir, tengo pensamientos de infidelidad o pensamientos de robarme las limosnas de la iglesia o pensamientos de atropellar X tipo de persona, ¿no? Y no quiere decir que lo vayas a hacer, no quiere decir que seas un criminal, quiere decir que eso se formó en base a lo que tú consideraste bueno y malo y todo lo inaceptable lo mandaste ahí porque así te lo enseñó tu mamá, tu papá, la vida, las series coreanas, las amigas, las malas amigas, porque hay malas amigas, las ideologías, y así se alimenta la sombra. Entonces hay que ver ese diálogo interno, hay que escribir el diario, hay que hablarlo y así le quitamos la fuerza y el poder y la atención. ¿Qué más podemos hacer para integrar nuestra sombra? Bueno, pues la proyección inversa, es decir, cuando sientas un fuerte juicio hacia alguien,
cuando estés criticando a alguien, cuando estés enojada diciendo, mi ex esposo es un no sé qué, pregúntate, ¿esto que estoy diciendo de mi ex esposo, qué dice sobre mí? ¿Qué tal que yo también tengo ese rasgo? Por eso lo odio tanto en él. ¿Qué tal que yo señalo tanto a mi ex esposo de infiel? Porque en el fondo yo siempre quise ser infiel. Y de hecho soy infiel a veces. O sea, hay que analizar esa parte, ¿no? Entonces, otra cosa para integrar la sombra es la expresión creativa, que es canalizar los impulsos de la sombra, pero de manera constructiva, como a través del arte, la escritura, la música o el deporte, es decir, sublimar. Por eso luego hay pintores que tú ves una pintura así, de repente colores bonitos, con buen ritmo, buena composición, y se llama Apocalipsis Lujurioso, ¿no? Se llama el título de la obra. Pues porque a lo mejor ahí salió eso que para esa persona es terrible esa lujuria, tanto que le destruye su mundo al nivel de un apocalipsis. Y lo sublimó, lo expresó, lo liberó y lo expresó creativamente en una pintura, en una música, etc. Ahora, también otra manera de integrar la sombra es reconocer el potencial positivo. La sombra no necesariamente es negativa, o sea, a pesar de que son cosas que reprimimos y negamos y consideramos inaceptables, no siempre quiere decir que todo sea malo. A menudo el lado oscuro puede haber talentos no desarrollados, puede haber asertividad, puede haber creatividad sin límites, puede haber el poder de decir no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué puede haber creatividad? Porque a lo mejor tu papá te decía, tienes que ser ingeniero, yo no te quiero viendo haciendo dibujitos y pinturitas. Mandaste a la sombra la creatividad, ¿sí? Pero la creatividad completa, no nada más la de hacer dibujitos. Cuando empiezas a expresar y a reconocer el potencial positivo de tu sombra, vas a ser creativa o creativo para resolver no solo los dibujitos, sino cosas de tu vida, para buscar negocios y buscar soluciones y respuestas, o también tener diálogos creativos, constructivos con tu hija para educarla, ¿no? Entonces, no todo en la sombra es negativo. Entonces, bueno, todo esto viene de Carl Jung, el psiquiatra suizo, que se metió mucho en estos términos de psicología y pues es diferente al psicoanálisis freudiano, ¿no? Entonces, habla de un inconsciente colectivo, que esto podría tomarse un poquito esotérico, porque él postula la existencia de un inconsciente colectivo universal que todos estamos conectados, compartido por toda la humanidad y contiene arquetipos que son símbolos y patrones universales, y entre ellos pues está la sombra, el ánima y el animus, la persona y el sí mismo. En la psicoanalítica junguiana están las metas de tratamiento. El objetivo principal no es solo hacer consciente lo inconsciente, como lo diría Freud, sino también lograr la individuación o individualización, que es un proceso de desarrollo psicológico que integra los diversos aspectos de la personalidad, de tu personalidad, todo lo consciente, lo inconsciente, para alcanzar un equilibrio, una totalidad, pero sabia, ¿no? Y de manera sana. También en la psicoanalítica junguiana, pues hay importancia de los sueños. Los sueños son vistos como mensajes directos del inconsciente que buscan el equilibrio y la individualización. El análisis de sueños es una herramienta central, porque ahí vamos a ver expresiones inconscientes. Y es que, bueno, yo cuando he tomado los talleres de Gestalt, que es diferente al psicoanalítico, el psicoanalítico es tal cual, ver qué arquetipo te está hablando, para ver pues, si es papá, si es mamá, si son las leyes, si son juicios, si son traumas. Y cuando haces la técnica de estar contando el sueño, no sé, soñaste, iba caminando por la calle, me asomaba y decía, no va a llover, y me iba corriendo a la escuela. Pero medio camino se nublaba y empezaba a llover tanto
que la gente se empezaba a ahogar. Ese es un sueño. Pero cuando de repente te dice el terapeuta, ok, muy bien, elige, a ver, dime los elementos del sueño. No, pues yo, el cielo, la lluvia, la escuela y la gente que se ahoga. Entonces ahora cuéntame el sueño a partir de uno de estos elementos. Desde el punto de vista, no, pues desde la gente que se ahoga. Y entonces ya empiezas a ver, no, pues que soy una persona que va caminando por la calle y veo que hay una persona que está saliendo por su casa y que ve para arriba y que revisa si va a llover, pero en el fondo yo sé que va a llover tanto que me voy a ahogar. Y cuando veo que esa persona sale desprotegida sin su paraguas, sé que va a ser uno como nosotros. Entonces ahí empieza a haber respuestas con el puro hecho de contar el sueño desde otro punto de vista de sus elementos, porque entonces ya ves que a lo mejor la persona se ve sumida en un caos, jalado por la sociedad a la deriva de las consecuencias de este mundo, ¿no? Entonces, pues habla de ansiedad y de mucho miedo, que a lo mejor eso es lo que está metido en tu mente, en tu interior, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a otra cosa importante de la psicoanalítica junguiana, el simbolismo, porque se va a trabajar intensamente el simbolismo, la mitología y las narraciones para entender el funcionamiento de la psique del paciente, ¿sí? A ver, somos diferentes como personas en unas cosas, pero en otras somos iguales. Y entonces hay gente que dice, no, a mí me gusta la magia, las brujas, el tarot y el horóscopo. Bueno, se va a esos arquetipos y se va a esas partes mágicas que a lo mejor nos hablan de un trastorno compulsivo que tiene que tiende al pensamiento mágico y que se origina por una culpa. Entonces hay que revisar porque en tu sombra hay culpa y hay ver qué cosas en la vida has hecho que te dieron culpa, y hay veces que pues sí mereces sentirte culpable, pero hay que trabajarla y entonces te vas a sentir mejor y vas a ser más funcional, ¿no? Entonces esa es la manera como trabajaría de manera muy, muy somera, muy breve, la psicoanalítica junguiana, ¿no? Si a alguien le interesa, pues libros, estudios de la fenomenología del sí mismo de Carl Jung, está interesante. Encuentro con las sombras, está muy fácil de leer, es un compilado en base a la psicoanalítica junguiana y es de varios autores, está bueno. Y vamos a ver ahorita, como siempre, casos prácticos un poquito enfocados como de pareja. Entonces ya vemos que la sombra es ese monstruo que se forma tras echar en un costal lo que consideramos inaceptable, pecaminoso, malo o que alguien nos dijo que no deberíamos hacer. Y como queríamos pertenecer, dejamos de hacerlo. A ver, otra que sucede mucho. No sé, un marido deja de ir a las motos porque ve que a su esposa como que no le gusta mucho. Y deja de ir cada 15 días a las rutas en moto porque a su esposa no le gusta. Como no le gusta, pues entre ese malestar, el dolor, pero con tal de sentir que está muy bien con su esposa, echa a la sombra ese gusto, echa a la sombra y entonces se va llenando de ansiedad, de enojo por la esposa, de rencor. Tarde o temprano va a salir, pero hasta cuando le dice a la esposa, mi amor, deberías ir de vez en cuando. No, mi vida, estoy a gusto contigo. Lo está reprimiendo, lo está mandando a la sombra. Y va a venir un problema de pareja tarde o temprano. Y hay un meme del Spider Cholo que me da mucha risa, pero es muy cierto. Ponen así como dos escenas, ¿no? Y en la primera está la mujer diciéndole al Spider Cholo, ay, me encantas, tienes muy buen humor, siempre te estás riendo. Eso es de novia. Porque de esposa esa misma mujer le dice, pareces tonto, siempre te estás riendo, eres un tarado.
cómo simplemente un cambio de rol de novia a esposa reforzó unas responsabilidades, unos cumplimientos, unas reglas, unos mandamientos que mandan a la fregada el matrimonio, y sucede en todos, no hay uno que se salve, mayor o menor medida, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, ahí les va, un caso. Cuando una mujer que busca el amor en un nuevo matrimonio elige un hombre con un trasfondo familiar complejo, como ser hijo de una madre esquizofrénica, y vuelve a encontrar problemas. A ver, este es un caso de libro, ¿no? Entonces, revela un patrón psicológico subyacente. Entonces, esta mujer se terminó su matrimonio, pero dijo, no, yo todo lo puedo, yo el amor viene a mí, y se agarró un hombre, pero después, pues tenía sus cosas, sus traumitas, porque era hijo de una madre esquizofrénica, la cual pues no lo trató chido. Y esta mujer encuentra unos problemas diferentes que los que encontró con su ex marido, pero está revelando un patrón de sombra. Quiero personas que me reflejen un montón de problemas, de dolores y de cosas a tener que resolver, y cada vez más complejas. Hay un patrón de repetición. Este patrón se conoce como una compulsión de repetición. A ver, y esto lo pasamos todos alguna vez en la vida con las parejas, compulsiones de repeticiones o repetición de un trauma. En la teoría, psicodinámica, un poquito más del lado de Carl Jung que de Sigmund Freud, se postula que las personas tienden a buscar y recrear de forma inconsciente las dinámicas emocionales y los traumas no resueltos de su infancia en sus relaciones adultas. A ver, si en mi infancia mi papá me abandonó, me dolió mucho, nunca lo superé, voy a buscar parejas que simbólica o realmente me abandonen, a ver si esta vez logro sanar ese abandono que sentí con papá, que nunca he arreglado. Entonces, pues la importancia de la terapia. Pero en lugar de eso, mi mamá me dijo, no, tu papá es un desobligado, un mal hombre. Pues les tengo noticias. Esa muchacha o esa mujer o esa hija va a buscar a ese tipo de hombres a ver si ahora sí sana el trauma que le impusieron en su niñez. Es una compulsión de repetición. ¿Por qué? Pues porque la psique busca resolver un conflicto no resuelto, trata de revivir la situación traumática o la situación difícil, a ver si ahora la puedo dominar y a ver si ahora puedo cambiar el resultado, o simplemente tratar de entender de por qué pasó, ¿no? Ahora esto es inconsciente, no te das cuenta, y como no te das cuenta, por eso es una compulsión de repetición. Voy, fracaso con una pareja, cambia otra y me abandona, cambia otra y me abandona de otra manera, pero me abandona, cambia otra y me abandona, porque estoy tratando de sanar ese abandono de mi papá que me hizo a los 7 años, ¿no? Y que me causó un trauma terrible. Entonces, a ver, en este caso, esta mujer podría estar repitiendo un patrón de relación que se asemeja a una dinámica familiar que es muy disfuncional de su propio pasado. El hecho que ella haya elegido un hombre cuyo entorno familiar está marcado por la enfermedad mental, por la esquizofrenia, por mucho sufrimiento y abandono, no es una coincidencia. Lo está eligiendo a él porque está viendo en él ese niño abandonado o esa niña abandonada que fue ella. Esa niña que se sintió indefensa ante una madre que a lo mejor ella no tuvo el padre esquizofrénico, él sí tuvo la madre esquizofrénica, pero dice, yo lo voy a salvar porque esto es inconsciente, no lo sabes. Si yo lo salvo a él es como si me salvo yo. Compulsión de repetición. Y entonces, pues en la pareja, pues por eso dices, todos los hombres son iguales. No, hombre, todas las mujeres son iguales. Pues es que no te das cuenta y estás haciendo de manera compulsiva, repitiendo el patrón de sufrimiento y de trauma, a ver si esta ocasión sí lo sanas, pero no lo sanas. Entonces, a ver, las posibles dinámicas de esta mujer que eligió
un marido que viene de una mamá esquizofrénica, pues puede tener a lo mejor ella la necesidad de ser la salvadora. Si la mujer creció en un entorno donde tuvo que cuidar a un padre o familiar con problemas emocionales, puede sentirse atraído por parejas que de manera inconsciente percibe como rotas o que necesitan su ayuda. Y esto valida su sentido de valor y de propósito. Yo valgo porque ayudo. Yo valgo porque soy buena con el que está dolido. Yo soy paciente y soy compasiva con el que sufre. Soy un Cristo, soy una salvadora y una redentora. Pero en realidad se quiere salvar a sí misma, pero como es inconsciente, nunca te vas a salvar. Ahora, puede también que esta mujer haya elegido estar con el hijo de una esquizofrénica que le causa sufrimiento porque tiene familiaridad con el caos. Su infancia estuvo marcada por el caos, la inestabilidad o la imprevisibilidad, ¿sí? Entonces, una relación sana y estable la va a sentir rara. Ella necesita caos, necesita problemas, incluso hasta lo va a ver aburrido. En cambio, el otro, ay, a este hombre lo voy a salvar, a este hombre triste con mi amor lo voy a cambiar. Entonces inconscientemente elige parejas que le devuelvan a la zona de confort emocional, que es este caos, este dolor y este trauma que ella conoce, y aunque es algo doloroso, es algo penoso, pues es lo que conoce y es esa niña herida a los 7 años porque su padre la abandonó y no la quiso y la negó. Trata de salvarse a sí misma inconscientemente rescatando a un hombre que está destruido y roto. También puede haber otra dinámica de por qué esta mujer eligió este tipo de pareja, porque esta es una proyección de la sombra. La mujer podría estar proyectando aspectos reprimidos de su propia psique, pero en su pareja. Si ella misma tiene miedos profundos o inseguridades, puede elegir a un hombre con un pasado que refleje mucho miedo, mucha inseguridad, mucho dolor, abandono paterno o materno, y como yo también lo tengo, ya me siento igual que tú, me siento enamorada, somos el uno para el otro. Eres el hombre de mi vida, le va a decir. Eres mi llama gemela, mi príncipe azul y mi media naranja. O sea, hay un montón de términos para esto que son términos que todos conocemos y son compulsión de repetición. Me voy a eventos traumáticos con la pareja porque estoy tratando de recrear los eventos traumáticos que mi mamá o que mi papá en mi niñez me hicieron vivir, pero ya los llevo a la pareja. Ahora, el papel del marido, el marido al ser hijo de una madre esquizofrénica, probablemente acarrea sus propios traumas y sus propios patrones, como todos, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la percepción de la realidad, puede ser también transmitida pues en los hijos, y vivir con ella puede generar que el niño tenga una profunda inseguridad, un abandono tremendo, una necesidad de control o una tendencia a la evasión emocional o acá a consumir alguna sustancia. Y pues bueno, esta dinámica de pareja donde ambos tienen heridas no resueltas se va a convertir en un caldo de cultivo para problemas. Y si tienen hijos o ya tuvieron hijos de otra pareja, pues pobrecitos, porque van a crecer en un ambiente de trauma, de enfermedad, de dolor y de compulsión de repetición. Es decir, rendimos un culto como si fuera una religión a revivir el trauma una y otra vez, a ver si ahora sí lo sano, pero nunca lo voy a sanar, y entonces estoy sumergido en el dolor, ¿sí? Entonces, como conclusión de este caso, el patrón que se revela es el de la repetición de un trauma o la compulsión de repetición. La mujer, sin ser consciente de ello, está eligiendo un compañero que evoca las dinámicas disfuncionales de su pasado en un intento inconsciente de resolver viejos conflictos. El ciclo continuará hasta que se haga consciente de este patrón y busque la sanación necesaria o romperlo. Esto solo va a suceder si empieza a ir a terapia. Y no van a terapia,
hasta que tienen una situación de vida tremenda o tienen un brote psicótico y terminan en el psiquiatra, tienen ataques de pánico y hasta se desmayan en la calle y tienen un accidente porque iban manejando. Entonces, esa es la importancia de ver la sombra, de aceptarla y de sanarla para no tener compulsiones de repetición. A ver, ¿por qué luego también este es tema de pareja? ¿Por qué las mujeres terminan a veces eligiendo los que les llaman malandros, ¿no? Los chacalitos de la itálica, drogadictos que las tratan mal, porque tuvieron una relación muy fuerte con alguien que amaron mucho, y entonces compulsión de repetición. Me enamoro de hombres que me maltratan como el que originalmente me maltrató y me hizo doler tanto. Y cuando llega un hombre bueno, al hombre bueno no lo quiero, porque ese hombre bueno no me representa una oportunidad para sanar mi trauma al repetir una y otra vez este trauma y este dolor para ver si ahora lo sano, porque no es a nivel consciente, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y esa es la explicación por lo cuales muchos están con parejas inadecuadas y que les causan dolor porque están repitiendo una y otra vez un trauma de pareja, a ver si ahora sí lo arreglo. Con mi amor lo voy a cambiar, dicen, ¿no? Y en los hombres sucede que sucede, por ejemplo, así en terapia de grupo ha salido de que dicen los hombres: a mí me gustan las locas, a mí también, a mí también, a mí también. ¿Por qué? Por la necesidad así como de rescatarlas, pero en realidad no es por rescatarlas a ellas, es por rescatarte a ti mismo algo, un dolor de tu infancia. Entonces, así trabaja esta parte de la psicoanalítica junguiana. Ahora vamos a ver una situación, les voy a describir una mujer recién divorciada que va a repetir una y otra vez un patrón de codependencia y de evasión del trauma. A pesar de haber dejado una relación con un hombre que era alcohólico, la abandonó, fue una experiencia que para ella fue sumamente dolorosa, que la marcó, para ella era el hombre de su vida, estuvieron 30 años juntos y todo. Ella ahora busca una nueva pareja que de primera vista pues le ofrezca lo que le faltaba, porque este hombre alcohólico que la abandonó no la mantenía, no la acompañaba, la hacía sentir sola. Entonces a primera instancia ella dice: ah, mira, me da seguridad económica, me da compañía, pero aquí vienen los peros de lo inconsciente. Su elección revela un ciclo subyacente de problemas no resueltos. A ver, a pesar de que ella dice: mira, ya estoy con un hombre proveedor, está hasta más guapo, tiene negocios, trae unas camionetotas, me puso hasta chofer, es cariñoso. Pues a lo mejor esa parte sí, qué bueno y qué genial, pero el patrón que se repite es la repetición de un trauma que viene disfrazado, viene acá escondido, ¿sí? Viene una dependencia emocional y financiera, y aquella fue dependiente emocionalmente de su exmarido, el alcohólico, y ahora busca un nuevo compañero que suple una necesidad de seguridad, pero esta vez es la seguridad financiera y la compañía la que va a usar para evitar la soledad, y va a ser una forma de dependencia, pero solo va a cambiar, pero el núcleo está intacto. La necesidad de que otra persona complete sus carencias persiste, y podría parecer que es como más sana, pero en realidad no lo es. Ahora, ella ignoró las señales de alarma. En su matrimonio anterior ignoró las señales del alcoholismo por 30 años, y de novia ella sabía que era alcohólico y que se trasnochaba, y hasta lo llegó a platicar así con familia y amigas de: ay, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? Pero se casó porque ganó más su dependencia para no sentirse sola. Entonces, eso ganó y no lo vio con el matrimonio de 30 años del alcohólico, pero en la nueva relación, desde el inicio, ella tampoco está viendo
rasgos de dominio y de control con el dinero, que no le gustan, pero no los está viendo, o sea, no se da cuenta todavía y los acepta porque dice, pues no estoy sola, me mantiene, me fui a vivir a la mejor zona de la ciudad, puso a mi hija en el mejor colegio y lo paga, pero es una red flag que ella está dispuesto a pasar por alto porque tiene beneficios. Entonces ella percibe seguridad económica y compañía, pero en el fondo siente ese dolor que tiene que aguantar un sufrimiento para no sentirse sola. Ahora, ella está aceptando una relación insatisfactoria. El matrimonio anterior fue insatisfactorio y la dejó sola, enojada, y ahora ella misma admite que no está muy conforme con esta nueva relación, pero pues la ve conveniente, ¿sí? Esto muestra que está repitiendo un patrón en el que yo me sacrifico y me resigno porque así encuentro seguridad y compañía. Y aunque la relación no la hace en el fondo feliz, pues dice, bueno, pues estoy mejor con el otro porque al menos este me mantiene, no me gusta que me controla, no me gusta que me mide y me audita todo lo que gasto, pero no estoy sola, pero en el fondo no es feliz. Entonces, ese es el problema. La sombra de la codependencia, a ver, el patrón de codependencia se manifiesta diferente en ambas relaciones. En la relación anterior, esta mujer asumió el papel de cuidadora o salvadora del marido alcohólico, ¿no? Con mi amor lo voy a cambiar, va a ser un tiempo, vamos a ir a terapia y lo voy a salvar. Pero no fue así. Ahora en la nueva relación, como es esta sombra de la codependencia, pues ella toma un rol más pasivo, más complaciente, acepta el control financiero, que para muchas feministas te dirían, no, esa es violencia financiera o violencia económica. Pues a lo mejor sí, pero ella lo acepta y es complaciente y se siente insatisfecha, pero le da estabilidad económica. Entonces dice, bueno, unas por otras. Y luego vienen las creencias. El amor se sufre. Para ganar primero hay que perder, bla, que son simplemente modos de justificar el maltrato o de normalizar algo que no te hace 100% feliz, ¿sí? Entonces, esta mujer que elige un nuevo hombre, que es proveedor, que es esto, pero le ejerce un control económico y otras cosas, pues es nada más este hombre un reflejo de su propia dinámica. Él trae su trauma y como no fue amado por esa madre esquizofrénica, pues busca una madre en las mujeres. No busca una esposa, busca una mamá y entonces ejerce control para sentirse seguro. Yo no pude controlar a mi mamá, pero a mi mujer, que simbólicamente es mi mamá, sí la voy a controlar. Entonces es algo patológico porque no es desde el amor ni desde lo saludable. Y ella, al ser codependiente, pues encaja perfectamente en este rol, aunque el costo sea su propia felicidad. Entonces fíjense, este es como un análisis transaccional. ¿Qué cosas estoy dispuestas a dar con tal de obtener otras? ¿Qué cosas estoy dispuesto a sufrir con tal de experimentar algo que me da tranquilidad o estabilidad? Entonces, ¿por qué lo haría esta mujer? Pues la mujer no está tomando estas decisiones conscientemente. Su psique, su inconsciente, sus sombras, sus creencias, está actuando por ella y no se da cuenta. La compulsión de repetición es un mecanismo de defensa en el que una persona busca inconscientemente revivir situaciones traumáticas o dolorosas para intentar dominarlas. Esta vez sí voy a superar este dolor. Y en este caso ella podría estar intentando evitar el dolor de la soledad, porque la soledad es más aterradora que una relación insatisfactoria. Prefiero estar con un hombre dominante o alcohólico antes que estar sola. Por lo que entonces se aferra a cualquier compañía, por más disfuncional que sea. Ahora, otra cosa por la que ella puede aceptar esto es porque confirma su propia valía, es decir, si solo ella se siente valiosa cuando alguien más la necesita o la mantiene, continuará eligiendo parejas que refuercen estas creencias, aunque sean tóxicas, aunque en el fondo sufra, pero
me siento valiosa. ¿Por qué ella también elegiría una relación así? Pues por recrear un entorno familiar que ya conoce. A pesar de ser dañino, el caos, la disfunción de sus relaciones pasadas, pues es lo único que conoce. Y si con papá también el caos, el dolor, la tristeza y el abandono fue lo único que conoció, pues en su mente, papá, esa figura que me representa la vida y el amor, es sufrimiento. Entonces, en lugar de buscar una relación sana y equilibrada, que la va a sentir rara, busca una de caos, de abandono, de ser migajera, ¿sí? Entonces, bueno, pues en resumen, lo que se repite no es el tipo de problema, sino la incapacidad de esta mujer para ser feliz por sí misma. Ella sigue buscando en otra persona lo que le falta en su interior, lo que la condena a repetir un ciclo de relaciones disfuncionales. Aunque las caras de los problemas sean diferentes, sigue buscando compulsión de repetición. Me pongo con parejas en que experimento trauma que en mi mente y en mi corazón es el mismo trauma de cuando papá me abandonó. Y a ver si ahora sano ese abandono paterno, pero pues solo lo está reforzando, lo está haciendo más profundo, más doloroso y tendría que ir a terapia. Pero luego, como puede tener un rasgo narcisista porque tuvo una madre narcisista, va a decir, no, yo no tengo que ir a terapia, tú estás mal, yo no, yo estoy bien. Entonces, es la parte problemática. Desde el psicoanálisis y la psicodinámica, los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que nuestro yo o el ego utiliza para protegernos de la ansiedad o de los conflictos internos. Y estos los usamos todos los días, en mayor o menor. A ver, y entonces aquí es la pregunta para ustedes. A ver, uno se llama desplazamiento. Experimento un miedo, un dolor, una situación fea. Entonces, el desplazamiento es un mecanismo en que una persona voy a transferir esta emoción, como la ira o la frustración, de una persona a un blanco más seguro. Es una manera en la que yo libero la tensión insoportable sin enfrentar la frente real. Entonces, un jefe me dice cosas horribles y que me va a correr y que no sé qué, me enojo, pero en lugar de responderle, lo desplazo a otra cosa y no sé, voy a clases de box y le pego al sparring pero estoy desplazando esas ganas de pegarle al jefe o de al menos, no de manera violenta, pero sí verbal, decirle, oye, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, y lo desplazo a otro objeto, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Porque dices, ay, pues de pegarle a una persona a hacer ejercicio está mejor el ejercicio. Sí, pero puede haber trastornos asociados, puede haber ya ahí como hay una tensión que no resuelves, trastornos de ansiedad, fobias o en algunos casos trastornos de la personalidad como el trastorno límite de la personalidad o TLP, que ese es con un trauma muy horrible, ¿no? Donde la ira o la agresión son redirigidas de manera inestable e impulsiva, ¿sí? Entonces, pues no está padre. Como un ejemplo, a ver, una mujer casada está enojada con su marido por su falta de afecto e intimidad, pero en lugar de confrontarlo, descarga su frustración regañando y gritando a sus hijos por cosas triviales, ¿sí? O en lugar de discutir con él, se vuelve hostil con sus amigos o sus colegas. Y el enfado que siente a su marido se desplaza. Entonces con su marido, ¿cómo estás, mi vida? Tu cafecito, mira, te hice tu lonche. Pero en realidad le quisiera decir un montón de cosas, pero a quien se friega es a los hijos o a sus amigas o a sus compañeros de trabajo, porque son un compañero más seguro, porque ellos dicen no me van a pedir el divorcio. Y yo tengo miedo que mi marido se divorcie de mí y quede sola. Y como soy codependiente, no puedo estar sola y tengo pavor, entonces pues aguanto lo que sea, pero lo desplazo hacia otro lugar para ahí descargar mi enojo y mi ira. Ya que para ella el conflicto directo con su esposa, pues se siente sin herramientas o lo ve muy amenazante. Ahora hay otro mecanismo de defensa que podemos usar, la represión.
La represión es un mecanismo de defensa más fundamental y para Freud es el origen de todos los demás. Es cuando bloqueamos, pero así, pum, bloqueamos inconscientemente. Todo esto es inconsciente, no nos damos cuenta. De la conciencia, los pensamientos, los deseos, los recuerdos, los sentimientos que sentimos inaceptables o dolorosos, pero no desaparecen. Se mantienen aquí atrapados en un inconsciente, es en la sombra de Jung. Freud no le llama sombra, lo llama nada más represión en el inconsciente, donde después se van a manifestar a través de síntomas físicos o psicológicos, las famosas reacciones de conversión o como Rafa Mejía, el biodescodificador que diario está aquí en TikTok, como esta hora, bueno, no, más tarde, como a las 10, son la de que es que si te duele el hígado es que traes enojo, es que si estás mal de los pulmones es tristeza, es que artritis, desvalorización, presión alta, quieres expulsar a alguien de tu familia. Esta cosa de la biodescodificación va de la mano con las reacciones de conversión o somáticas por la represión, ¿sí? Entonces, reprimo mi ira contra, no sé, contra mi esposa porque es controladora y no la desplazo, no la saco, se queda y me empieza a dar síntomas físicos. ¿Qué trastornos asociados puede haber? Pues es un mecanismo clave en la neurosis. Hoy día se le llaman trastornos. Neurosis ya no se usa, digo, en el psicoanálisis y en la psicodinámica seguimos utilizando el término neurosis. Se asocia con trastornos de conversión, de ansiedad y fobias, y trastornos disociativos como la amnesia. Entonces, ciertas cosas, a ver, y esto analícenlo. Acuérdense de cosas un poco traumáticas de su vida, o si te digo, ¿te acuerdas de todos los años de tu vida? Y va a haber años de tu vida que no te acuerdas. Y si revisamos, hubo trauma y hubo represión, y como hubo represión, prefiero no recordar. Y estos van a llegar como enfermedades, o como fobia, o como un montón de ansiedad. Y luego por eso la gente dice, es que siento ansiedad de la nada. No, es que traes reprimido ahí y hay que revisar. Entonces, a ver, un ejemplo. La mujer casada ha sido profundamente herida por la infidelidad de su marido años atrás. Pero el tema, mira, nunca se discutió, ella siguió con su vida, pero su inconsciente reprimió el dolor y la traición, pero no quiere decir que no le duela. Ahí está. Y de hecho está creciendo, pero no se da cuenta. Como resultado padece de migrañas crónicas o desarrolla frigidez, síntomas que son la manifestación física de un dolor emocional reprimido, ¿sí? Una frase de Freud, las emociones pueden causar fallos orgánicos. Entonces, abusados con reprimir, por eso hay que escribir un diario, hay que hablar con alguien, hay que ir a terapia, pero con técnica, no nomás hablar así con las amigas en un café, sino con técnica para liberar de manera saludable, porque si no nada más se van a retraumatizar, les van a dar brotes psicóticos o un trastorno de ansiedad generalizado y pues de verdad que nadie quiere eso. Y ahora el tercer método de defensa o mecanismo de defensa es la negación, que es el rechazo total a aceptar una realidad dolorosa o un hecho traumático. A diferencia de la represión, la negación es más a nivel preconsciente o consciente. Los dos anteriores son muy inconscientes, no te das cuenta. Te proteges, pero no te das cuenta. Este es un poquito ya más consciente, donde la persona se niega a reconocer que algo está sucediendo o que pasó. Y es un no, eso no está pasando. ¿Qué trastornos asociados hay con la negación? Pues es un mecanismo muy primitivo, es común en etapas de críticas, de crisis como el duelo, pero se puede hacer patológico en trastornos de la personalidad como el narcisismo y en trastornos relacionados con la adicción donde el adicto niega su problema. Entonces, a ver, un ejemplo, a pesar de que su marido ha dejado, un marido deja a su mujer por otra, se muda de casa, la mujer se niega a aceptar que el matrimonio ya se acabó, que el marido ya se fue y no va a volver. Entonces sigue hablando de él como si estuviera de viaje.
mantiene sus cosas intactas y se ofende si alguien sugiere que están separados o le hace decir, no, mujer, tu marido ya no va a volver, ya se fue con otra. Ella está negando la realidad de su situación para evitar, escuchen, el inmenso dolor del abandono y de la pérdida. Y esta sería la explicación por lo que dices, es que yo no puedo olvidar a mi ex. Y de repente sigues hablando y esa canción le gustaba a mi ex y eso no sé qué, porque estás negando que ya se fue, que ya no va a volver, y el hablar de ella a lo mejor de manera gentil es como decir, a lo mejor un día vuelve, a lo mejor se arrepiente y viene y hasta me ruega, pero en realidad estás tratando de evitar el inmenso dolor que te dejó. ¿Qué procede aquí? Pues aceptar, como en mindfulness, como en yoga, como en meditación, aceptar lo que es. Aunque duela, pero ya no sufres. Es que es como dice Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento tú lo eliges. Hay que elegir no sufrir. No hay que engancharnos. Entonces, bueno, yo soy Manuel, esto queda en YouTube. Al rato lo subo para que lo chequen. Hablamos de la sombra y de todas las cosas que reprimimos, escondemos, pero ahí se quedan trabajando y es como un diablito que crece dentro de nosotros y nos trata de controlar. Se manifiesta en las parejas, se manifiesta en los chistes y se manifiesta en lo que llamamos destino, pero en realidad, como no tenemos conciencia, dejamos que nos controle, ¿sale? Muchas gracias y bonita noche.